les voy a estar hablando de Career Pathways para Data o en Data, y es más que todo como una guía vocacional. Entonces, bueno, podemos ir empezando. Ok, primero un poquito sobre mí. Soy Amanda Cotto, tengo 2 años de estar en GAP. Estoy en la oficina de Granadilla. Ahorita estoy en el cargo de Advanced Data Scientist en el proyecto de Axiom. Estudié ciencias actuariales en la Universidad de Costa Rica. Mis intereses son, bueno, Machine Learning, estadística, y ahora estoy aprendiendo un poco de la metodología Scrum y todo lo que tiene que ver con Agile. Y como hobbies, me gusta bastante hacer lettering y jugar tenis. Estoy aprendiendo, entonces es una de las cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre. Ok, entonces podemos empezar. Data practitioners son básicamente las personas que trabajan con datos o que sus tareas están alrededor de los datos. Entonces, primero empecemos por saber qué son los datos. Los datos son unidades de información asociadas a un fenómeno observado. Entonces, cualquier fenómeno que podamos ver o que esté pasando alrededor de nosotros, lo podemos o le podemos sacar datos. ¿Por qué son importantes esos datos y más que todo en estas épocas? Primero por el crecimiento de las plataformas digitales. Todo lo que compartimos y lo que vemos en esas plataformas se guarda como datos y son bastante útiles. Entonces, pues hay mucho potencial en esos datos guardados ahí. También la digitalización de servicios tradicionales. Bueno, más que todo con esto de la pandemia, pues varios servicios que antes eran presenciales han tenido que pasarse o han tenido que digitalizarse, y esto también genera datos que también pueden ser importantes. También hay nuevas metodologías que se están desarrollando porque ahora hay más capacidad computacional, y estas nuevas metodologías hacen que se puedan ver nuevos casos o sea, ver nuevos o apuntar a nuevos problemas que se pueden resolver con datos. También cabe resaltar que, bueno, entre más datos tengamos, hay más responsabilidad en nosotros de manejar bien estos datos. Como pueden haber datos de temperatura en un lugar, pueden haber datos que tienen información personal y sensible de personas. Entonces, siempre tener en mente que tener datos significa tener responsabilidad y que es un trabajo pues que conlleva más responsabilidad. Entonces, ya sabiendo qué son los datos, podemos ver características de estos datos. Primero podemos ver cómo está guardada esta información. Entonces, podemos tener datos estructurados, que son los que vienen en tablas, CSVs, JSONs, que vienen específicamente como filas y columnas. Luego tenemos datos no estructurados, que básicamente pueden ser videos o párrafos o fotos. Esto es más novedoso y entonces sabemos que se le puede sacar información a este tipo de datos. ¿Qué tipo de información contienen los datos? Entonces, los datos pueden tener información numérica, que sería cualquier variable que contenga números, por ejemplo, el salario de una persona, la temperatura en un lugar a lo largo del tiempo, o cuánta plata se gastó en un seguro en una persona al año. También pueden haber información categórica, es decir, información que se puede dividir en categorías, como la provincia en la que nació alguien, no sé qué tipo de diagnóstico médico tiene.
todo lo que se pueda categorizar entra en esta variable. Y luego tenemos la información ordinal, que es categórica también porque podemos dividirla en categorías, pero esas categorías tienen una jerarquía, entonces podemos ordenar de mayor a menor. Luego tenemos qué tan grande es la data pues, con la que vamos a trabajar. Datos pequeños son datasets o grupos de datos realmente pequeños que se pueden ver con solo abrir el TX o abrir TXTs que se puedan ver en la computadora, que no hace falta un software más elaborado para verlos. Tamaños medianos son los que ya necesitamos como apoyo para poder verlos y estudiarlos, ya sea, no sé, Excel o Python o R. Y luego Big Data o datos muy grandes son datos ya de tamaños monumentales que nuestra computadora personal probablemente no va a poder trabajar. Entonces, la definición de Big Data es que si no corre en su computadora personal, entonces es Big Data. Ya con estos datos podemos darles un uso, por ejemplo, los modelos, que son construcciones matemáticas que intentan aproximar comportamientos de la vida real. Entonces, tenemos los fenómenos de los que hablamos inicialmente, de donde vienen los datos, y con los modelos queremos estudiar estos fenómenos. De aquí viene Machine Learning, que es un campo de estudio que se centra en construir sistemas capaces de aprender y que no son explícitamente programados. Es decir, no son un montón de ifs que yo digo o que yo ya sé que van a pasar, sino yo dejo que el modelo aprenda solo las condiciones del fenómeno. Estos modelos de Machine Learning van a mejorar automáticamente cuando se expone a experiencia, es decir, a datos diferentes. Y estos procesos de entrenamiento y de realizar modelos son procesos conocidos y realmente no deben tratarse como cajas mágicas o cajas negras que nada más le meto datos y le saco resultados, sino que hay que tener un poquillo de responsabilidad y saber interpretar qué está haciendo el modelo y cuáles son los resultados que va a generar. Ok, entonces ahorita tenemos varios términos, o todos hemos escuchado esos términos y se usan intercambiablemente, pero los tres significan cosas diferentes. Entonces, inteligencia artificial básicamente es todos los procesos que intentan que las computadoras pues tengan características más humanas como de pensamiento. Dentro de esta inteligencia artificial podemos encontrar Machine Learning, que es la parte que hace que las computadoras tomen decisiones. Y dentro de Machine Learning tenemos un grupo que se llama Deep Learning, que básicamente son modelos de Machine Learning un poco más profundos, como lo dice su nombre, y básicamente son como, por ejemplo, redes neuronales, que son ya algoritmos más sofisticados y se usan para problemas también más sofisticados, como por ejemplo procesamiento de imágenes. Ok, entonces ya sabemos cómo funciona Machine Learning y cómo funciona la inteligencia artificial y Deep Learning. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la industria? Es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero, y creo que es lo más común con lo que vivimos todos los días, son los motores de recomendación. Esto básicamente son modelos que aprenden las preferencias de los usuarios y que recomiendan productos similares. Entonces los podemos ver en Netflix cuando nos dicen como películas que te interesarían. Entonces uno puede ver que está relacionado con las películas que ya hemos visto en el pasado. Esto es porque el modelo aprendió nuestros gustos.
Luego, también en Spotify se realizan o se hacen listas de reproducción específicas para cada usuario. Esto es porque el algoritmo aprendió qué tipo de música me gusta a mí, por ejemplo. Y otra cosa que hace Spotify muy bonito con los datos son los resúmenes de fin de año, donde básicamente dicen cuál es el género que escuché más, el artista que escuché más, a qué hora escuché al artista que me gustó más. Y son un montón de información y de resúmenes que ellos hacen con nuestros datos, donde realmente no hay pues nada muy elevado de modelos ni nada, sino es como sacar información de los datos que nosotros mismos generamos en todo el año en Spotify. Luego tenemos detección de fraude. Básicamente el fraude tiende a perderse cuando hay revisiones manuales. Esa es pues la idea del fraude, que nadie se dé cuenta. Pero con Machine Learning podemos detectar patrones en grandes volúmenes de datos. Eso lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacer modelos de clasificación para dividir las transacciones en fraudulentas y no fraudulentas e intentar predecir cuáles de esas transacciones van a ser fraudulentas. Y también por la detección de anomalías, entonces uno puede comparar los valores reales con los que se querían predecir. Y si están muy diferentes, entonces, bueno, pues hay algo en lo que uno tiene que poner atención y es posiblemente un fraude. Entonces, esto es otro de los usos de los modelos en la industria. Luego tenemos la segmentación de audiencias. Básicamente, lo que queremos es dividir a la audiencia de acuerdo a sus características y gustos similares. Entonces, esto se realiza en la industria para poder, por ejemplo, hacer marketing dirigido. Cada vez que nos llega, no sé, un anuncio de que está buscando casa, bueno, es porque el modelo sabe que tal vez uno está en una edad donde se está buscando ese tipo de cosas, y entonces nos pone en una audiencia y pues nos dirigen esos anuncios. Entonces, básicamente esto se hace con modelos de clustering, que lo que hacen es ver los datos y ver cuáles tienen características en común, y entonces se separan en grupitos. Luego, me gusta mucho, es una página que se llama These Cats Do Not Exist, y básicamente es un modelo de redes neuronales que lo que intenta es producir una imagen de un gatito. Este es un ejemplo de Deep Learning. Y entonces el modelo lo que hace es ver muchas imágenes de gatitos y luego intenta construir su propia imagen de un gatito basada en lo que ya aprendió. Entonces podemos ver que la mayoría de los gatitos tiene como la cara bien definida con sus orejitas y los ojitos y la nariz, pero tal vez al modelo le es más difícil distinguir el resto del cuerpo, entonces ya vemos donde tal vez tienen más patas o nada más como una bola de pelito o ya son demasiado amorfos. Entonces es una aplicación más divertida de los modelos. Ok, entonces ya sabemos cómo podemos usar los datos en la industria, pero ¿qué tipo de roles puedo tomar yo en esa industria? Tenemos 4 roles de Data Practitioners. El primero sería el rol de Data Analyst. Este rol pues necesita un conocimiento de estadística medianamente alto y un conocimiento en software un poquito más bajo, porque bueno, más adelante vamos a ver que tal vez no usa herramientas tan pesadas como
como Python y SQL y así. Entonces, este tipo de rol, perdón, tiene estas características donde es más del lado estadístico que de software engineer. Luego tenemos el rol de data engineer. En este rol el nivel de estadística requerida realmente es más bajito y el nivel de software engineer es más alto porque son tareas más técnicas las que debe realizar un data engineer. Luego tenemos el rol de data scientist. Para este rol el nivel de estadística que requiere es bastante más alto, es básicamente el centro de sus tareas y el conocimiento de software que se requiere es no tan alto, pero sí es una herramienta que se utiliza. Y por último tenemos el rol de Machine Learning Engineer, que pues tiene un nivel medianamente alto de los dos campos. Más adelante vamos a ver que este es el rol que une un poco a los demás. Entonces, estos son los roles y estas son las tecnologías que se usan usualmente. Entonces, tenemos primero SQL, que es una tecnología para hacer queries de datos, para manejarlos y transformarlos y extraerlos y así. Luego tenemos Tableau o Power BI, que es una herramienta de visualización. Tenemos R, que es un lenguaje de programación para estadística. Es, como lo dije, es más enfocado para estadística. Entonces, pues su uso en otras áreas no es tan común. Luego tenemos Python, que es un lenguaje de programación multipropósito y tiene librerías de estadística muy robustas, entonces es muy usado. Luego tenemos Spark, que es un motor de o sea, para distribuir los datos o para manejar los datos de manera distribuida. Y este básicamente se usa para Big Data. Esta es la herramienta que usamos cuando ya la computadora personal no dio. Entonces usamos Spark. Luego tenemos C++, Java o Scala, que son lenguajes de programación de bajo nivel y se usan cuando se necesita un costo más bajo de computación. Y por último tenemos AWS o Azure o Google Cloud, que estas son plataformas de nube que tienen pues su parte de analytics, entonces también son muy utilizadas. Ok, entonces ahora vamos a ver un poco más a fondo los perfiles. Primero tenemos el Data Analyst. Este rol lo que se encarga es de hacer que la información sea accesible y de identificar características importantes de los datos y de un dataset estático. Entonces nos dan un dataset y el Data Analyst lo que se encarga es de buscar sus características por medio de estadística, por eso el nivel de estadística en este puesto es medianamente alto. Esta información pues usualmente se tiene que presentar. Entonces, las tecnologías que se usan en este puesto serían Power BI y Tableau, que son las de visualización, también SQL y R Python. En el perfil de las personas, bueno, se necesita que se tenga un entendimiento amplio de la compañía y del negocio, pues para saber qué me interesa recopilar de los datos, para saber cuáles son las características importantes que van a agregar algo al negocio. Y bueno, en las tareas se tiene consolidar los datos, diseñar visualizaciones que sean relevantes y que tengan significado y guiar a otros equipos
utilizando estas visualizaciones en la interpretación de los resultados y qué hacer con estos resultados. En el estudio que se requiere para ser un Data Analyst, básicamente con alguna carrera de STEM o de negocios es suficiente, y también hay certificaciones de Data Analytics. Acá en GAP hay gente realizando tareas de Data Analyst. Bueno, en este caso yo hablé con Luis Chávez y le pregunté que cuáles eran las tareas que realizaba ella como más de Data Analyst, y básicamente es, o lo que ella respondió es automatizar los procesos de advertising measurement, también hacer investigación e implementar nuevas metodologías de advertising measurement, crear visualizaciones de data, identificar audiencias y hacer ese tipo de modelos de segmentación donde se pueden distinguir personas que se ven parecido. Luego tenemos el rol de Data Engineer, aquí más a fondo. Básicamente, las tareas son diseñar, construir y mantener la infraestructura de los datos. Las tecnologías que más utilizan está SQL, Spark, Python y las de Cloud. En el perfil, bueno, se prefiere alguien que sea más técnico y no se necesita tanto conocimiento del negocio en esta área o en este rol. Dentro de las tareas que se realizan es la arquitectura de datos, diseñar flujos de datos como los ETLs y monitorear y estar pendiente de la calidad y la integridad de los datos. Y como guía, lo que se debería estudiar para este perfil es Software Engineer. Acá en GAP también tenemos personas como Data Engineers. En este caso, con la persona que hablé fue con Alberto. Y bueno, él nos contó que las tareas que realiza el día a día son básicamente la ingesta de datos de varias fuentes, transformar esos datos, como quitarle nulos o tal vez pegar algunas columnas, guardar estos datos, los limpios y los originales, hacer que estas tres cosas que acabo de mencionar sea un proceso automático, entonces crear ETLs, y también parte de su rol es comunicarse con otros data practitioners para que le digan las necesidades que tienen y cómo se pueden implementar en este proceso. Luego tenemos el rol de Data Scientist. Básicamente este rol lo que hace es diseñar, entrenar y diagnosticar modelos estadísticos para responder a necesidades del negocio. En las tecnologías que más se usan están R, Python, que son las dos que tienen librerías de estadística, Spark y SQL. En el perfil se necesita un experto del área técnica, pero que también tenga un dominio fuerte en el área en el que se van a hacer los modelos, porque los data scientists básicamente diseñan los modelos, entonces tienen que saber qué necesitan diseñar. En las tareas, bueno, está guiar a otros equipos para construir preguntas relevantes que se puedan responder con modelos estadísticos, o sea, decir qué es lo que se va a querer diseñar, definir y construir las variables que se van a usar en los modelos, o sea, qué información necesito para construir mi modelo. Y por último, se entrenan y se diagnostican los modelos y eso es para verificar que el modelo esté bien hecho. En
En la parte de los estudios o la preparación, cualquier carrera que tenga un background de estadística fuerte y también en certificaciones de Data Science. Acá en Gap también tenemos Data Scientist, bueno, estoy yo, y en este caso Philip Heymans fue el que respondió las preguntas. Entonces, básicamente, las tareas que se realizan día a día como Data Scientist son interpretar los modelos y revisarlos. Eso es muy importante porque pues estos modelos van a servir para tomar decisiones más adelante. Entonces, es importante saber que los modelos están bien. También investigar mucho sobre el modelo que se va a realizar, que el target esté bien definido, que el modelo tenga sentido, que las variables tengan sentido. También la definición de targets, es decir, qué información de los datos es lo que quiero predecir en el caso de que sea aprendizaje supervisado. También feature engineering, toda la parte de los datos que le voy a dar al modelo, limpiarlos y pues elegirlos y toda esa parte. Y lo más chiquitito, aunque parezca irónico, es la parte de entrenar los modelos. Esa es la parte como relativamente más rápida, que ya teniendo todo esto o todas las tareas anteriores, entrenar los modelos es como ya la última parte. Luego tenemos el rol de Machine Learning Engineer. Básicamente, este rol lo que realiza es adaptar y poner en producción los modelos que ya se construyeron o que ya están construidos y poder implementarlos a gran escala. En las tecnologías que se utilizan están Spark, AWS o Azure, o, bueno, las de Cloud, C++ y Python. En el perfil, bueno, se necesita un perfil altamente técnico que también tenga experiencia experiencia en construir modelos. En las tareas, básicamente está diseñar e implementar ambientes de Machine Learning, construir versiones de alta eficiencia de prototipos de modelos y también monitorear los sistemas de Machine Learning que ya están en producción. Y en área de estudio, básicamente Software Engineering y algún posgrado en Machine Learning. Como les mencioné, este rol tiene, pues, se necesita un perfil técnico tanto en Software Engineering como en estadística, porque se mezclan las dos. Acá hay gente haciendo tareas de Machine Learning Engineer. En este caso hablamos con Sergio Morales y básicamente las tareas que él realiza, que son de Machine Learning Engineer, es, bueno, diseñar pipelines de datos, hacer investigación de metodologías de Machine Learning, implementar estas metodologías de Machine Learning, optimizar los pipelines y probar cómo están funcionando y después poner en producción los prototipos de los modelos. Entonces, ya sabiendo los roles, ahora vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Entonces, el Data Engineer es como el rey de los datos. Entonces, él es el que tiene los datos y se encarga de entregárselos a los Data Analysts y a los Data Scientists. Los Data Analysts con estos datos van a hacer reportes y los Data Scientists con estos datos van a hacer modelos. Los modelos que hacen los Data Scientists luego se lo pasan a los ingenieros de Machine Learning para poder ponerlos en producción. Entonces esa es como la cadena que tienen como los datos y cómo se relacionan entre sí todos los roles.
Ok, entonces, ¿cómo elijo cuál de estos roles quiero tener? Primero que todo, esta decisión no es permanente. Como mencioné, todos los roles realmente tienen parte de estadística y de conocimiento de software. Entonces, ese conocimiento es intercambiable entre roles. Por ejemplo, si yo soy un data engineer y me interesa la parte de data análisis, entonces lo que tengo que hacer es reforzar un poco la parte de estadística y el conocimiento extra que tengo en software me va a dar como una ventaja eh, frente a las demás personas que quieran este rol. Entonces realmente no es eh, no es una desventaja para nada tener ese conocimiento extra en software. Y esto ayuda a que uno se pueda mover relativamente fácil entre estos roles. El conocimiento que necesito reforzar se puede obtener de varios lugares. Por ejemplo, hay cursos en línea gratis. Básicamente hay bastantes canales en YouTube que tienen contenido educacional de los que se puede sacar bastante provecho. También hay tutoriales. Por ejemplo, en Kaggle hay varios tutoriales que son gratis y se pueden utilizar también. Y en O'Reilly publica libros gratis y papers e información a la que uno le puede sacar mucho provecho, entonces es una fuente muy buena para aprender. Luego tenemos cursos certificados. Estos básicamente son para dominar un campo en específico, como pandas o métodos de clustering o procesamiento de texto. Usualmente tiene un costo bajo y no se necesita comprometerse tanto con estos cursos porque usualmente son más cortos. Acá en Gap Education hay una cuenta de Udemy con varios cursos, entonces por ahí pueden hablar con la gente de Education para saber cómo acceder a estos cursos, que realmente son una fuente muy buena de información si se quiere aprender más. También están las certificaciones que van más por el lado de una tecnología específica, entonces uno puede certificarse en Tableau, en AWS, en Google Cloud o en Python. Estas certificaciones usualmente expiran, entonces hay que tener eso en cuenta. Y también se puede hablar con Gap Education para saber si pues hay presupuesto para una certificación o si se puede hacer un préstamo para adquirir esa certificación. También, y esta es la opción como más grande, es pues un posgrado. En Latinoamérica hay realmente pocos programas como presenciales que sean específicamente de datos de cualquiera de los roles que mencionamos. Y también siempre es buena idea buscar programas remotos porque hay opciones muy buenas y los precios varían, entonces siempre, bueno, pues puede buscar y esta es una opción si ya se quiere como algo más formal, como un título más formal que verifique como el conocimiento. Por último tenemos los portafolios. Los portafolios son una excelente forma de complementar el CV. Es un lugar donde uno puede realmente mostrar las habilidades que uno tiene. Bueno, en caso de que el trabajo actual pues no sea relacionado a datos, ahí es el lugar donde se puede practicar y guardar todos los proyectos y enseñar de lo que uno es capaz para probar que uno tiene ese conocimiento. Y si no, también se puede usar, o sea, si su trabajo ya es de datos, pues también se puede usar para proyectos que tal vez
tienen otra tecnología con la que uno usualmente no trabaja, usualmente en el trabajo del día a día, entonces es un buen lugar para practicar y para tener pues ese respaldo, y es una buena carta de presentación en el caso de que uno esté buscando pues uno de los roles que ya mencioné. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía para decir sobre estos career paths. Realmente mencionar algo de Analytics, que pues está haciendo un trabajo muy fuerte para promocionar todos estos roles en los datos. Y si alguien tiene una pregunta, bueno, en este momento vamos a abrir un espacio para preguntas, pero si les da pena preguntar aquí o después se les ocurre algo más, siempre pueden acercarse a las personas que están en el COE. Bueno, Esteban Molina es el líder. Y tenemos el Slack, que es ese Community-Analytics. Ahí siempre va a haber alguien que pueda responder sus preguntas, y también es un foro donde se puede compartir información pues que les parezca interesante o cursos que le puedan ayudar a alguien más. Entonces siempre está abierto el canal eh, para, para cualquier pregunta. Y si hay preguntas ahorita, entonces adelante. Creo que Rodrigo tiene la mano levantada. Sí. Sí, hola, Amanda, muchas gracias por la charla. Mi duda es si en GAP tenemos algún lab o alguna forma de practicar alguna de estas, no sé, habilidades que queramos desarrollar. Pues en mi caso me gustaría eh, empezar con Data Engineer, pero pues digamos que para hacer algo más allá de los cursos, porque pues la verdad la mayoría son muy teóricos o los ejemplos con los que se practica son muy sencillos. Entonces no sé si tengamos algo así. Me parece que creo que del lado de Education, si no del lado de Technology, están los Gap Labs, que básicamente es lo mismo, poner al servicio de nosotros em, la tecnología necesaria para poner en práctica esa teoría. Entonces, creo que un día se mandaron un correo de Gap Labs, no estoy segura a quién hay que buscar para hablar de eso y pedirlo, pero sé que existe. Entonces, eso de Gap Labs puede funcionar. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, no Perdón, sé si. Ok, tengo otra. ok. Em, las tecnologías que se han desarrollado de AutoML, ¿qué tanto se usan? ¿O siempre es necesario crear los modelos desde cero? Bueno, yo creo que eso depende bastante del proyecto donde uno esté trabajando. En el modelo donde yo estoy ahorita no las usamos, y creo que eso es como decisión tanto del proyecto como del data scientist, eh, personalmente, porque esas librerías de AutoML como que le quitan un poco de autonomía al data scientist, y como mencioné ahora, tal vez los modelos no es tan bueno usarlos como cajas negras donde no se sabe qué está pasando adentro. Entonces, son herramientas muy útiles y te fijo gente que los usa, pero creo que depende más del proyecto en sí y de la persona que está trabajando con los modelos.